Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El tema que anoche el Espíritu me impresionó a preparar para hoy lleva como título Nunca os conocí. Cuando nosotros leemos esta sentencia que la hallamos en el Evangelio de Mateo, inclusive también en Lucas, pensamos que es una sentencia para aquellos que no conocen, ¿verdad? Una sentencia para aquellos que, como dice el propio Salvador, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos tantos milagros, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre hicimos estas cosas, ¿verdad? Son palabras que hallamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, en adelante, que voy a leer literalmente lo que Mateo escribió. No todo el que me dice, Yahshua, Yahshua, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Yahshua, Yahshua, Señor o Señor, Maestro o Maestro, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? La respuesta del Salvador es tajante, hermanos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad, hermanos, que cuando nosotros hemos meditado en esta reflexión, hemos llegado a pensar que eso es para la gente de afuera? Son para aquellos que son rebeldes a los mandamientos del Creador. Son aquellos que nosotros decimos que están violando de una manera abierta y descarada el cuarto mandamiento, ¿verdad? ¿Verdad que por lo general hemos pensado que esa sentencia va a ser para ellos? Pues yo pregunto, hermanos, ¿la Escritura para quién ha sido dejada? ¿Para aquellos o para su pueblo? Muy bien, para su pueblo. La Escritura ha sido dejada para todos y cada una de nosotros. Y la Escritura ha sido dejada, hermanos, para dos conceptos muy claros y muy definidos. Cuando estábamos en el mundo, estábamos sin ley, ¿verdad? Pero cuando ya conocemos, ahora debemos estar viviendo bajo una gracia que me indica dónde estoy desobedeciendo cualquiera de los mandamientos que el Creador nos ha dejado para nuestro bien presente y futuro. Y es en esa condición, hermanos, que nosotros debemos estudiar, debemos escudriñar lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dijo el mismo Salvador en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Posiblemente este pasaje lo conozcamos todos de memoria. Pero yo pregunto, hermanos, ¿qué dice el versículo 40? 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿y el versículo 40? ¿Lo conocemos? Muy bien, hermano. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para poder vivir yo tengo que aceptar y tengo que acudir y tengo que permitir, tengo que ir a los pies de nuestro amante Salvador.
Cuando estaba en el mundo, no tenía temor de nada, como cualquiera de nosotros. Estábamos sin ley, estábamos sin conocimiento, estábamos totalmente perdidos. Y el apóstol Pablo, en su carta a los hermanos de Roma, en su epístola universal a los romanos, en el capítulo 2, versículos 12 al 14, nos habla algo muy claro para nosotros, hermanos. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en una carta dirigida para todos y cada uno de nosotros, en el capítulo 2, versículos 12 al 14, nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. A veces nos fijamos en aquella persona que es borracha, que es drogadicta, que es afeminado, que es homosexual, que es asesino, que es ladrón, que es lo que sea, y le juzgamos porque no está guardando la ley. Pero Pablo me dice que aquellos que no conocen la ley, sin ley perecerán. La misericordia del Creador es más benévola con aquellos que no conocen que con nosotros que decimos que conocemos. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el mismo versículo, capítulo 2 de Romanos, verso 12, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Se dan cuenta, hermanos, la gran diferencia que hace el Salvador entre aquellos que no conocen la ley? Que dice que aquellos que no conocen la ley, sin ley perecerán, y aquellos que conocemos la ley, por la misma ley seremos juzgados. Entonces las palabras nunca os conocí debían también resonar en nuestros corazones, en nuestros oídos, para saber si somos realmente obedientes a esa ley que pretendemos vivir, a esa ley que pretendemos enseñar. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Sigue diciendo el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh, sino ¿quiénes? Los hacedores. Los hacedores de la ley serán justificados. No hay que ser solamente oído, no hay que ser solamente oidores, no hay que oír solamente que la ley está ahí vigente, sino que tenemos que ser, ¿qué cosa? Cumplidores, obedientes. No tan solamente es oír, sino que tenemos que obedecer para que podamos vivir un evangelio práctico, un evangelio que pueda dar testimonio de nuestra vida en aquel que lamentablemente aún no ha conocido la ley porque no la ha escuchado, o quizá porque nuestro mal testimonio le está impidiendo el conocer y aceptar la verdad. Solamente los hacedores de la ley serán justificados, no los oidores, hermano. No solamente aquellos que oyen van a ser justificados, serán justificados los hacedores, los que son obedientes. No serán justificados a esas personas que siguen diciendo que solamente hay que creer para poder ser salvo. Tampoco serán justificados esas personas que dicen que el hombre seguirá siendo pecador hasta que venga el Salvador. No, hermano, porque esos son oidores y no son hacedores de la palabra. Y hay una gran diferencia entre ser oidor a ser hacedor. El pueblo que el Creador tiene hoy en la tierra no puede ser un pueblo simplemente oidor, sino que tiene que ser un pueblo hacedor, un pueblo que cumpla, un pueblo que obedezca íntegramente todos los mandamientos,
porque el apóstol Pablo y la misma Escritura así nos lo indica, que solamente los hacedores de la ley, solamente aquellos que obedecen la ley, los que obedecen todos los mandamientos, dice que serán los justificados. ¿Recuerdan? Reconciliado, justificado, después que venía, santificado. Si yo me quedo en la justificación, me perdí. Si yo me quedo solamente en la justificación, me perdí, porque la justificación es el segundo paso que me tiene que llegar hasta la santificación, porque Pablo dice que sin santidad nadie verá al Creador. Y para poder recibir la glorificación cuando venga el Salvador, como tengo tiempo, como tengo oportunidades, como tengo espacio para desarrollar mi carácter, debo de alcanzar la alta norma de santidad que viene después de haber sido justificado al obedecer la ley del Creador. Porque justificación significa perfecta obediencia que me tiene que llevar a la santidad, sin la cual nadie verá al Salvador. Porque son los hacedores de la ley los que serán justificados. Serán justificados solamente aquellos que obedezcan todos los mandamientos. Y sigue diciendo el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque no conocen más, hermano. Y este es el inmenso amor y la gran misericordia del Creador, que va a tener con aquellos que todavía no conocen la verdad para este tiempo del fin. Conforme a la ley, vamos a ser todos juzgados. El que no conoció la ley, nunca será juzgado como aquel que, conociendo la verdad, la sigue despreciando porque no quiere amoldarse a las condiciones que exige el Salvador para poder ser salvos. ¿Entienden, hermanos? Nunca os conocí. Es un mensaje para nosotros. Es un mensaje para nosotros, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Porque también dice el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, versículo 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice el apóstol Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo pregunto, hermanos, ¿y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley. La ley me ha sido dada a mí para que yo deje de estar en las tinieblas y pueda andar conforme a esta ley, para que no infrinja más la ley que antes estaba violando por estar en ignorancia. Cuando el pueblo que dice ser pueblo, entendemos que somos pueblo del Creador porque hay una ley que tenemos que obedecer, no tan solamente tenemos que ser oidores a esa ley, sino que tenemos que ser hacedores. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me dice dónde estoy transgrediendo cualquier mandamiento. Porque el apóstol Juan dice que el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3. El pecado es transgresión. El pecado es infracción de la ley. Entonces la Escritura ha sido dejada para cada uno de nosotros para que seamos no tan solamente oidores, sino que seamos hacedores, que seamos obedientes. Y la prueba de lealtad, ¿cómo se demuestra, hermanos? ¿Cómo se demuestra nuestra prueba de lealtad al Creador? Siendo oidores,
¿Siendo desobedientes o siendo obedientes? ¿Qué dijo el mismo Salvador? Si me amáis, guarda. No dice, sigue siendo desobediente. No dice, sigue siendo solamente oidor. Guarda mis mandamientos. Si me amas, la prueba realmente de que me amas es que vas a guardar los mandamientos que yo he dado para el ser humano, para que puedan vivir aquí en esta tierra y preparándonos para toda la eternidad. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Saben, hermanos, que nosotros como creyentes, por la mala enseñanza recibida de otros años atrás, por haber estado participando en iglesias que no se enseña la verdad, hemos llegado a pensar que por el mero hecho de ser miembros de iglesia, por el mero hecho de haber bajado a las aguas del bautismo, ya somos salvos. Y ese es un tremendo error, hermanos. Porque la Escritura me ha sido dejada a mí, a nivel personal, a cada uno de nosotros, que decimos que formamos parte del verdadero pueblo que el Creador tiene hoy en la tierra. Y estas palabras, nunca os conocí, vamos a ver que están dirigidas también a cada uno de nosotros, hermano. Estas palabras, nunca os conocí, van dirigidas también a todos y cada uno de nosotros, para que ahora que conocemos un poco más de la verdad, ahora que conocemos un poco más lo que el Creador desea de nosotros, esa sentencia no recaiga sobre ninguno de nosotros. Y ese es el amor y la misericordia que el Creador tiene para con su pueblo. Pero no todo el mundo está dispuesto a escuchar la verdad. No todo el mundo está dispuesto a ser hacedor de la palabra. Y como vamos a ver, hermano, posiblemente a algunos nos duela lo que el Creador nos va a revelar a través de su palabra. Pero si nos duele, señal de que hemos estado equivocados para no volver a cometer el mismo error o los mismos errores que vamos a estar compartiendo, hermano. La ley ha sido dada para que el pueblo deje de estar en tinieblas, conozca la verdad y a través de la ley podamos ver dónde estamos violando cualquier mandamiento, porque la transgresión a la ley significa que es pecado. El apóstol Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 6, nos dice que hay una serie de personas que no heredarán la vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el capítulo 6, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, dice que hay una serie de personas que no heredarán la vida eterna. No heredarán el reino de Elohim. No heredarán el reino de Yahweh. Y nosotros seguimos pensando que son aquellos que están allá afuera. Seguimos pensando que son aquellos. Lamentablemente nuestro pensamiento sigue siendo laodicense, porque el gran problema laodicense es pensar de que estamos bien, que no tenemos necesidad de amonestaciones, que no tenemos necesidad de cambiar, que estamos bien en la condición en la que estamos, y nos olvidamos que fue el mismo Salvador quien dijo a los laodicenses: y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pretendiendo saber, no sabes nada. Y es el apóstol Pablo que en esa primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, vamos a entender y vamos a ver grandes cosas, hermano y hermana.
Vamos a permitir que el verdadero Espíritu de nuestro Padre Celestial tenga poder para impresionar nuestros corazones, para que si hemos estado cometiendo alguno de estos llamados pecados, no errores, pecados, porque pecado es infracción de la ley, podamos corregir nuestros caracteres, podamos reconocer en qué hemos estado pecando, podamos pedir perdón a quien hayamos ofendido, para que podamos heredar el reino de los cielos. El apóstol Pablo nos dice en el verso 9 del capítulo 6 de Primera de Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? ¿Quiénes son los que no heredarán el reino de Elohim? Los injustos. Los injustos recibirán la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunto, hermanos, ¿quiénes podríamos considerar que son los injustos? ¿Quién es una persona injusta? Aquella que dejó de ser justa, ¿verdad? Aquel que no es justo. El pío y el impío, una diferencia. Justo e injusto, diferencia también. Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? ¿No sabéis que a los injustos en el día del juicio final recibirán también la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Ahora yo pregunto, hermano, ¿qué es ser injusto? Yo busqué el diccionario que me ayuda tremendamente, hermanos, y la palabra injusto me indica algo que debemos considerar. La palabra injusto en el diccionario bíblico dice carácter codicioso. Lo primero que me dice un injusto es aquel que tiene un carácter codicioso. Yo pregunto, ¿qué es ser codicioso? ¿Qué es ser codicioso, hermanos? ¿Seremos injustos ante los ojos del Creador? Porque el ser codicioso es violar el mandamiento que dice: no codiciarás, no desearás. Y el ser humano, por lo general, no convertido, ¿qué es, hermanos? La persona no convertida, por lo general, ¿qué es? Codicioso. Queremos tener más. Queremos tener más. Queremos tener lo que tiene aquel. No me conformo con una casa. Tengo dos. No me conformo con dos. Quiero tres. Tengo una moto, no es bastante con una moto, ahora quiero un auto. Y para ello trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y si puedo robar, robo. ¿En qué puede estar robando uno? ¿En qué puede estar robando una persona codiciosa? Hasta en los diezmos, hermanos, uno puede robar. Hasta en los diezmos uno puede robar. Porque los diezmos son sagrados, hermano. Los diezmos son para el alfolí, para predicar el evangelio. Y cuando yo solamente codicio en tener más y no traigo a la tesorería del Creador los diezmos que le corresponden a Él, por ser codicioso, soy injusto. Y los injustos dicen que no heredarán el reino de los cielos, y la misma injusticia, la misma codicia, hará que en el día del juicio el Salvador diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estaremos cometiendo el pecado, el 10º mandamiento que dice: no codiciarás.
Porque el injusto no heredará el reino de Elohim. El injusto no heredará el reino de los cielos. Estaré yo codiciando, queriendo tener más de lo que realmente puedo tener de acuerdo a la voluntad del Creador. Y esa misma codicia me está impidiendo darle al Creador lo que a Él le corresponde, los diezmos y las ofrendas para el avance de la obra, de la proclamación del mensaje final. ¿Estará robando el pueblo a Elohim? Otro aspecto de los injustos, además de la codicia, el egoísmo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero hacer, yo quiero. Egoísmo solamente pensando en uno. Cuando es el Creador quien tiene que abrir las puertas y es el Creador quien tiene que hacer la obra para poder saber quién es el que está capacitado para hacer o desarrollar las cosas. Codicioso, egoísta. El ambicioso también entra dentro del injusto. Todo ello, hermanos, significa que entran dentro de lo que el Salvador, a través de Pablo, dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Los codiciosos, los egoístas, los ambiciosos. ¿La ambición de qué? De querer. Y ahí entra todo, hermano. No tan solamente podemos decir la ambición por tener dinero, la ambición por tener casa, la ambición por hacer algo que el Creador no me lo permite hacer o no me permite tener. Yo quiero tener cargos en la iglesia, yo quiero predicar en la iglesia. Ambición. Porque cuando el Creador toca el corazón, uno no tiene que pedir. El Creador te da la posibilidad de que tú te conviertas en un instrumento en sus manos. Pero querer pedir lo que uno no tiene, ambicioso, egoísmo, codicia, los injustos no heredarán el reino de los cielos y los injustos recibirán la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Después de decir esto dice: no erréis. No erréis, no cometáis ningún error. No cometamos más errores de los que ya hemos cometido. Abramos nuestros ojos de la fe para discernir la realidad de las cosas. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y el mismo apóstol Pablo dice: no erréis. No os equivoquéis. No sigáis por los malos caminos. Despertemos, hermanos, si es que estamos cometiendo algún error. ¿Y qué es lo que dice a continuación, hermanos? ¿Quiénes son los que no heredarán el reino de los cielos? Fornicarios. ¿Qué más, hermanos? Ni los fornicarios, ni los idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes. Y paro ahí, hermanos, porque seguro que nosotros no somos fornicarios. No creo que estemos cometiendo el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio,
No creo que seamos idólatras. No estamos adorando imágenes, pero podemos estar adorando nuestro cuerpo. Idolatría. Podemos estar adorando alguna institución, algún personaje, sea el que sea, deporte, moda, telenovela, cantante, idolatría. Adúlteros. No creo que estemos cometiendo el pecado físico de adulterio, pero puede ser que cometamos el adulterio espiritual. Ladrones, avaros, borrachos, posiblemente esas cosas podamos decir, yo no tengo ningún ese pecado. Yo no tengo ninguna de esa mala condición en mi vida. Pero la Escritura ha sido dejada para nosotros, para que podamos entender cuál es la voluntad que el Creador dispone para ti y para mí. Ninguno de estos heredarán el reino de los cielos. A todos ellos recibirán la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunto, hermanos, para reflexionar: ¿puedo formar parte entre los injustos? ¿Puedo ser fornicario? ¿Soy idólatra? ¿Adúltero? ¿Estoy cometiendo el pecado que hoy la gran mayoría de las personas jóvenes están cometiendo? La masturbación, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes. Y eso es lo que vamos a meditar hoy, hermano. ¿Qué significa la palabra maldicientes? ¿Qué significa, hermano? Yo pensaba que maldicientes eran aquellos que maldecían. Aquellos que decían y mencionaban el nombre del Creador. Pero el mismo diccionario me dice algo muy diferente y a mí me ha ayudado mucho a entender qué significa maldiciente, porque los maldicientes tampoco heredarán el reino de los cielos. Maldicientes, hermanos, significa, de acuerdo a otras versiones, maldicientes o ultrajador. Abro el diccionario bíblico y me dice: maldiciente, el que maltrata o vitupera, habla mal, maltrata a otros. Los maldicientes no heredarán el reino de los cielos y los maldicientes recibirán en el día del juicio la sentencia final: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ah, no, yo no maldigo, yo no blasfemo, porque eso es lo que siempre hemos entendido. Pero por alguna razón, el Espíritu de nuestro Padre Celestial nos dice que maldicientes significa hablar mal de otra persona, maltratar a otra persona. No estamos viviendo en paz y seguridad, hermano. Estamos viviendo en el día de nuestro juicio y como miembros que queremos ser salvos, tenemos que vivir de acuerdo a la Sagrada Escritura. No podemos ser oidores, simplemente tenemos que ser hacedores. Y al ser hacedor me tiene que indicar que yo puedo ser un maldiciente cuando estoy hablando mal de alguien que no está presente para defenderse. Dice el diccionario: los creyentes que tienen el hábito de usar un lenguaje injurioso deben ser excluidos de la iglesia. Para que el pecado de él o el pecado de ellos no sea un pecado corporativo y el pecado sea eliminado de la feligresía, porque la feligresía lo deben componer las almas fieles. Y está hablando de los maldicientes, no está hablando de los avaros,
no está hablando de los borrachos, no está hablando de los afeminados, está hablando específicamente del caso de aquellos que hablan mal de los demás. Ese es un pecado, hermanos, que dice la Escritura, no heredarán el reino de los cielos. Y el problema es que para poder corregir esa situación, yo tengo que confesar mi pecado privado y público. Porque esa es la confesión. Si el pecado ha sido público, la confesión tiene que ser pública. Si el pecado ha sido privado, es privado. Pero si el pecado es público, la confesión tiene que ser pública y el arrepentimiento tiene que ser público. Y los maldicientes dicen que no heredarán el reino de los cielos. Los maldicientes escucharán la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No heredarán el reino de los cielos. Es duro, hermanos. Lo más fácil para el ser humano es tener una lengua no controlada. Y la Escritura dice, ¿cómo de aquí puede salir cosas buenas y malas? ¿Cómo de aquí puede ser fruto bueno o fruto malo? De la abundancia del corazón abra la boca. Pero los maldicientes, como no están conformes con lo que se enseña, como no han nacido de nuevo, como pretenden estar pero no son, quien sea, no lo sé, nadie me dijo fulanito o fulanita, porque por lo general se suele decir el pecado pero no el pecador, porque hay que ir a fondo de la raíz, hermano, para hacer la labor que el centinela tiene que hacer. Amonestar al impío y amonestar al justo cuando el justo se aparta de la justicia y comete un tremendo error. Y Pablo dice, en el capítulo 1, versículo 28 en adelante, Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, como ellos quieren seguir siendo solamente oidores y no hacedores, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuche bien lo que dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. Estando, ¿qué cosa dice? Atestados de toda codicia, egoísmo y ambición. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas. Contiendas. ¿Quiénes? Los que tienen una mente totalmente reprobada. Los que no quieren aceptar la voluntad del Creador. Contiendas. Y no es un tiempo de mensajes de paz, hermano. No es un mensaje de seguridad porque nuestra salvación está en juego, hermano. Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Los que siguen murmurando, los que siguen hablando, los que siguen diciendo. Detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ay, aquellos que por cualquier cosa dicen, inventores de males. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin amor natural, sin amor al hermano, sin amor inclusive para ellos mismos, implacables, sin misericordia. ¿Dónde está la misericordia en ellos? En ningún lugar. En ningún lugar. Lo malo es que muchos hablan, pues después ya no vienen. Y cuando vienen quieren figurar.
Y cuando vienen quieren ser. Sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El pecado es corporativo. Cuando yo sé que alguien habla mal, yo me complazco con aquellos que están haciendo las cosas mal. Y el pecado es corporativo. Uno oye que fulanito está diciendo, no, sí, es verdad, y comienza a hablar mal. Ese es pecado corporativo. Se complace en la injusticia, y el injusto no heredará el reino de los cielos. Los injustos recibirán la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el apóstol Pablo, volviendo otra vez a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, después que decir que no erréis, que los fornicarios, que los idólatras, que los adúlteros, que los afeminados, los homosexuales, los que se masturban, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, juntamente con los injustos, no heredarán el reino de los cielos. Recibirán la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos dice algo que tiene que ser un motivo de esperanza para nosotros. Esto erais alguno de vosotros. Esto erais alguno de vosotros. Algunos de nosotros, antes de conocer la verdad, injustos, codiciosos, egoístas, ambiciosos. Conociendo la verdad, antes de conocerla, fornicarios, idólatras, cualquiera de estos pecados, inclusive maldicientes. Esto erais alguno de vosotros. Y ese es el infinito amor y misericordia del Creador. Antes, tremendos pecadores. Antes, inclusive, podíamos haber sido maldicientes o injustos o cualquiera de estos pecados. Antes, esto erais algunos. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Mas ya habéis sido lavados. ¿Qué significa ya habéis sido lavados? Ya habéis sido limpiados. La sangre del Cordero ya tenía que habernos limpiado de todos estos rasgos de carácter defectuosos que nos van a impedir entrar en el reino de Elohim. No podemos seguir siendo lo que antes éramos. No podemos seguir con nuestro viejo carácter a cuestas, diciendo: yo nací así, así voy a morir. Yo tengo este pecado y voy a seguir siendo pecador hasta que venga el Salvador. Y cuando Él venga, me va a transformar. Mentira, nunca fuiste lavado. Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Adón Yahshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Esto erais alguno de nosotros. Y eso es lo que éramos antes, hermano. Pero cuando ahora ya decimos que conocemos la verdad, cuando ahora ya decimos que pertenecemos al pueblo que el Creador tiene en la tierra, debo de entender qué significa amarle y guardar sus mandamientos para dejar de ser injusto y para no seguir maldiciendo. Porque solamente hay dos grupos, hermano. En el día del juicio final, solamente van a haber dos grupos, ¿verdad? ¿O van a haber tres? ¿Cuántos? Dos grupos. Los que se sentarán a la derecha y los que estarán a la izquierda. A los de la derecha: venid benditos de mi Padre, que heredaréis el reino de los cielos. En la izquierda, los injustos, los codiciosos, los egoístas, los ambiciosos,
todos los que siguen cometiendo pecado e inclusive aquellos que maltratan a los hermanos. He sacado 2 citas de Ellen White, hermanos. Cada día con Dios, matutina Cada día con Dios, página 218. Y es una cita que comparto para que no seamos codiciosos, para que no seamos egoístas. Nos han enseñado, tenemos que trabajar para ganarnos el pan, ¿verdad que sí? Tenemos que trabajar para ganarnos el pan. Ahora yo pregunto, ¿Pedro trabajaba para ganarse el pan? ¿Los discípulos en la época primitiva trabajaban para ganarse el pan? Vendían sus posesiones, el que tenía más de una, las aportaban al fondo de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiese predicar y pudiese dar de comer a los hermanos que se dedicaban a ese ministerio. Para atender a las viudas, para atender a los enfermos, para atender a los necesitados. Pero nos han enseñado, hay que trabajar, hay que ganar el pan para que diezmes, y cuanto más diezmos ganas, más bendiciones tienes. Y Ellen White dice, hermanos, Cada día con Dios, página 218. Yahweh le ha asignado a cada cual su tarea. El Creador nos ha asignado a cada uno de nosotros nuestra tarea. ¿Y cuál es la tarea que nos ha sido dada a nosotros? ¿Cuál, hermanos? Lo que nos han enseñado, trabaja. Trabaja. Y nos hemos dedicado a trabajar. No tan solamente 6 horas al día, no tan solamente 8, trabajando desde las 3 o las 4 de la madrugada hasta bien de noche, porque tenemos que seguir ganando dinero. Codicia. La mensajera, que creemos que ella es mensajera, dice que el Creador a cada uno de nosotros nos ha asignado una tarea. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la tarea? ¿Sabe lo que ella nos dice, hermanos? La segunda muerte será la porción de los que no trabajan. La segunda muerte será la porción de los que no trabajan. ¿Cuál es la obra que a nosotros se nos ha dado? ¿Trabajar para el mundo o trabajar para el reino celestial? Muy bien, hermano. Para los que no trabajan en la obra, para que su mente está más empeñada en las labores terrenales, para aquellos que solamente se preocupan de lo material, dice que la segunda muerte será la porción de los que no trabajan. Porque el Salvador nos dio la gran comisión, id y predicad. Usted no va a hallar en la Sagrada Escritura un versículo que diga, tú ve, levántate a las 3 de la madrugada y estate trabajando hasta las 11 de la noche para poderte ganar el pan. No lo va a encontrar. Eso es intemperancia en primer lugar. Porque la misión nuestra es estar en sanos para poder proclamar el Evangelio. ¿Y cómo se predicaría el Evangelio? Como hacían los apóstoles, hermanos. El que tenía 2 propiedades, vendía una, la entregaba a la iglesia. Y con ese dinero se predicaba el Evangelio. Con ese dinero Pedro podía predicar. Con ese dinero los diáconos atendían a las viudas, atendían a los enfermos, atendían a las personas necesitadas con ese dinero. Pero nos han enseñado todo lo contrario. A trabajar de madrugada hasta bien de noche para poder tener dinero y traer los diezmos a la iglesia. Y serás bendecido. El problema es que a veces ni los diezmos se traen a la iglesia de todo lo que uno gana. ¿Por qué? Por la misma codicia que pueda haber. Dice ella, hermano, entonces escucharán las terribles palabras, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes?
los que no trabajan para la causa. Es un punto de reflexión, hermano. Otra cita. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1069, haciendo referencia a Romanos capítulo 3. Indescriptible confusión de los impíos. Cuando los pecadores sean obligados a contemplar a aquel que revistió su divinidad con humanidad y que todavía tiene esa apariencia exterior, su confusión es indescriptible. Las escamas caen de sus ojos y ven lo que antes no habían visto. ¿Quiénes? Los impíos. Comprenden lo que podrían haber sido si hubieran recibido al Mesías y si hubieran aprovechado la oportunidad que se les concedió. Ven la ley que ellos menospreciaron. Pero yo guardo toda la ley, pero violo un punto. Pablo dice que somos culpables de todos. Violar solamente un punto de la ley. Santiago me dice que soy culpable de todos. El impío, aquel que diga yo guardo la ley, pero viola en un punto, al fin de cuentas seremos impíos. Y los impíos, dice que mirarán y se darán cuenta lo que ellos perdieron. Comprenden lo que podrían haber sido si hubieran recibido al Mesías, porque recibir al Mesías significa amarle, guardando sus mandamientos, y si hubieran aprovechado la oportunidad que se les concedió. Ven la ley que ellos menospreciaron, ensalzada así como es ensalzado el trono de Yahweh. Ven que Yahweh mismo reverencia su ley. ¿Qué sentimiento será ese? No hay pluma que pueda describirlo. Quedará al descubierto la culpabilidad acumulada del mundo y se oirá la voz del juez que dirá a los impíos: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes? Aquellos que algunos de nosotros hoy sigamos violando algún mandamiento. Juntamente con los impíos, hermano. Y para ir concluyendo la reflexión de hoy, en que toda esta clase de personas no heredarán el reino de los cielos, ¿qué dice el sabio Salomón en el último versículo del libro de Eclesiastés? ¿Qué dice, hermanos, el sabio Salomón en el último versículo del libro de Eclesiastés? Toda obra va a ser puesta en juicio. Toda obra. ¿Verdad? Toda obra. Porque Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Encubierta. Encubierta para nosotros, pero para el Creador no hay nada encubierto, porque Él sabe perfectamente todas las cosas que hay en nuestro corazón, sean buenas o sea malas. Y Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por mis palabras justificado, por mis palabras puedo ser condenado. Y si soy condenado, escucharé tristemente la sentencia final: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Concluyo con Apocalipsis capítulo 14, hermano. Una esperanza para todos y cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 y 5 es la característica, el carácter, hermanos, el carácter que van a tener los redimidos, el carácter de aquellos que van a vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad, el carácter tan distinto, tan diferente de aquellos que van a recibir la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que van a estar juntamente con el Padre y el Hijo, dice
Apocalipsis 14, versos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Yahweh y para el Cordero. Y en sus bocas seguían siendo pecadores. En sus bocas no fue hallada mentira. En sus bocas eran perfectos. En sus bocas vivían lo que enseñaban. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Mis hermanos, estamos viviendo en el tiempo solemne de nuestro juicio. Si sabemos que estamos siendo juzgados, de nosotros mismos depende cuál va a ser nuestro destino. Nosotros decidimos qué queremos hacer con nuestra vida. ¿Vida eterna o muerte? La decisión es saber qué camino debo tomar. ¿El camino estrecho, angosto que me lleva a la salvación? ¿O el camino ancho y perverso que me lleva a la muerte? ¿Seguir siendo injusto? ¿Seguir cometiendo cualquiera de estos pecados? ¿Seguir siendo maldiciente? ¿O reflejar el carácter del Salvador? Solamente hay dos caminos. ¿Seguir siendo instrumento de Satanás? ¿O ser un instrumento de nuestro Padre Celestial, que podamos reflejar el carácter de su Hijo en nuestras vidas, para que podamos ser sellados y podamos recibir la vida eterna? Es mi deseo y oración para todos y cada uno de nosotros. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.